Cuestionario de metodología. Pregunta 1. ¿Cuáles son los elementos que debe contener los antecedentes? Respuesta. Cada antecedente debe contener autor, año, título de la investigación, procedencia, objetivo relacionado con la investigación, metodología empleada, y resultados más relevantes. Además, debe resaltarse lo siguiente en los elementos que deben contener los antecedentes. Primero, colocar trabajo de grado que se relacionen con el tema o problema objeto de estudio. Las mismas no pueden tener una fecha mayor o igual a 5 años de elaboración. Segundo, el primer párrafo debe contener apellido de autor, año, título de investigación en negrilla, tipo de investigación utilizada, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados. Tercero, el segundo párrafo debe mencionar el objetivo general de la investigación. Luego debe mencionar los objetivos específicos utilizando A, B, C, D, etc. Cuarto, el tercer párrafo debe reseñar las principales conclusiones a las cuales llegó el autor en su trabajo. Quinto, el cuarto párrafo debe explicar por qué se relacionan las investigaciones. Luego debe describir y explicar qué aspectos tomó de la investigación que le sirvieron de ayuda para realizar su trabajo. Pregunta 2. ¿Cuál es la utilidad y la estructura de la operacionalización de variables? Respuesta. La operacionalización de las variables comprende la desintegración de los elementos que conforman la estructura de la hipótesis y de manera especial a las variables, y precisa que la operacionalización se logra cuando se descomponen las variables en dimensiones y estas a su vez son traducidas en indicadores que permitan la observación directa y la medición. Afirma que la operacionalización de las variables es fundamental porque a través de ellas se precisan los aspectos y elementos que se quieren cuantificar, conocer y registrar con el fin de llegar a conclusiones. La operacionalización recomienda proceder de la siguiente manera. Determinar el tipo de hipótesis formulada. Verificar que la relación entre variables sea coherente y lógica. Cada variable debe representar a los atributos esenciales del problema objeto de estudio, que son las propiedades, características, relaciones. Operacionalizar una variable es definir claramente la manera como se observará y medirá cada característica del estudio. Pregunta 3. Explique y dé ejemplos de 2 técnicas e instrumento para realizar investigación cualitativa. Respuesta. Atendiendo a la profundidad del análisis, los estudios cualitativos se pueden clasificar en 2 categorías: estudios descriptivos, diseños etnográficos, diseños fenomenológicos, diseños biográficos o narrativos, diseños investigación-acción, diseños documentales, y estudios interpretativos, teoría fundamentada, inducción analítica. Los estudios descriptivos ponen su interés en la descripción de los datos, sin conceptualización ni interpretación. En realidad tienen un bajo nivel de interpretación. Pretenden describir de forma fiel la vida, lo que ocurre, lo que la gente dice, cómo lo dice y de qué manera actúa. Se suelen presentar como una narración. Dentro de esta categoría se suelen agrupar la casi totalidad de la investigación cualitativa realizada en ciencias de la salud. Los estudios interpretativos pretenden trascender al sujeto social para explicar y comprender hechos o fenómenos sociales más complejos. Todos ellos se apoyan en un acervo teórico profundo del hecho social o del fenómeno cultural sometido a estudio. La teoría fundada descubre teorías, conceptos e hipótesis a partir de los datos. La inducción analítica pone a prueba teorías. Algunos ejemplos sencillos de aplicación del método cualitativo: las siguientes formas de investigación. Estudios etnográficos, en los que emplea la observación participante. Esto es, una descripción científica de la vivencia del investigador en una sociedad y cultura distintas. Existen muchos ejemplos de ello en los estudios de ciertas tribus africanas durante el siglo XIX, por parte de estudiosos europeos. Investigaciones participativas, aquellas en las que el investigador interrelaciona su pesquisa con la participación de los sujetos investigados, para comprender el funcionamiento de una comunidad en pro de su beneficio.
Ejemplos de ello son los trabajos sociales que buscan proponer modelos de desarrollo para las comunidades deprimidas, como barriadas urbanas o poblaciones marginales. Pregunta 4. Explique y dé ejemplos de 2 técnicas e instrumento para realizar investigación cuantitativa. Respuesta. En investigaciones con enfoque cuantitativo, el diseño de investigación juega el papel de elemento articulador de las relaciones entre el planteamiento del problema y la profundidad o alcance del estudio. Asimismo, en dicho enfoque, las técnicas son aplicables a diversos métodos de estudio, lo cual plantea una cierta diferencia respecto al enfoque cualitativo, en el cual puede advertirse una asociación acaso más directa entre una serie de técnicas y determinados diseños de investigación específicos. Además, en el enfoque cuantitativo, el diseño de investigación resulta determinante respecto a las relaciones entre la profundidad o alcance del estudio y los métodos y técnicas empleadas para la recolección y análisis de datos. Los principales métodos de investigación cuantitativa son el experimental, la encuesta y el análisis de datos obtenidos de fuentes secundarias. En cuanto a las técnicas empleadas para la recolección de información y datos cuantitativos, las más reconocidas suelen ser el cuestionario, el análisis de contenido documental y la recopilación de datos existentes en fuentes secundarias diversas como informes de investigaciones, censos y encuestas nacionales o publicaciones y registros de instituciones estatales y ministerios, entre otras. Investigación descriptiva, intenta especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno estudiado, mediante dinámicas objetivas de observación, análisis y demostración. Usualmente constituyen el primer paso de cualquier investigación científica. Investigación analítica, más compleja que la descriptiva, consiste en el cotejo o comparación de variables determinadas entre grupos de control y de estudio, registrando el modo en que los resultados se dan en la práctica para poder comprobar o refutar alguna hipótesis previamente establecida. Investigación experimental, como su nombre lo indica, se trata de investigaciones fundamentadas en la experimentación, o sea, en la replicación en un ambiente controlado del fenómeno estudiado, de manera tal de poder comprender y eventualmente manipular las variables que determinan su resultado. Algunos ejemplos sencillos de la aplicación del método cuantitativo pueden ser un sondeo de opinión, por ejemplo, ante unas elecciones venideras, en el que se exprese el apoyo a cada candidato en términos de porcentaje y número de votantes potenciales. A partir de los resultados, podría extrapolarse una predicción respecto del resultado verdadero. Un estudio de la cantidad de casos de alguna enfermedad y su distribución geográfica o respecto a las clases sociales de una misma comunidad, a la vez que un sondeo respecto a hábitos alimenticios, sanitarios o sociales, para intentar hallar un vínculo entre ambas informaciones. Pregunta 5. ¿Cuál es la importancia de la población y la muestra de una investigación? Respuesta. Población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o hacen estudios. Muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio. Normalmente se selecciona la muestra de una población para su estudio, debido a que estudiar a todos los elementos de una población resultaría muy extenso y poco práctico. Importancia y características de una buena muestra. La importancia de una buena muestra radica en que a partir de esa muestra se puedan hacer inferencias sobre características de toda la población, es decir, que se puedan obtener conclusiones que sean válidas para el conjunto poblacional. Fuentes referenciales de donde se obtuvo la información para la realización de las preguntas y respuestas del cuestionario. Muchas gracias.